Buenas, hoy vamos a trabajar con el potenciómetro. El potenciómetro es como si fuera una resistencia, como las que tenemos acá. La diferencia es que el potenciómetro podemos cambiar el valor de esa resistencia. Por ejemplo, cuando tenemos una resistencia de las comunes que ya hemos visto, nosotros cuando la compramos o cuando venimos acá al simulador, le colocamos un valor. Ese valor es fijo. En este caso el potenciómetro también viene con un valor de resistencia, pero yo la puedo regular y reducir. ¿Tá? Al regularlo lo que hago es reducir esa resistencia. O sea, tiene un tope que va a ser la que nos va a marcar el fabricante o lo que pongamos acá, pero tiene una manijita para poder reducir esa resistencia, que es lo que vamos a usar el multímetro para ver eso. Entonces, en este caso, para probar con el multímetro, colocamos la pata positiva y en el negativo ponemos el whipper, que es por donde va a salir, ¿tá? Por donde se va a reducir esa resistencia. No se va a reducir por esta pata, el negativo, no. Se reduce por la del medio, por el whipper. Entonces vamos a probarlo, así lo ven en funcionamiento. Entonces, cuando tengo el multímetro hacia este lado, tengo la resistencia al máximo, que era 220. Y a medida que voy reduciendo, vieron que la resistencia va bajando. Entonces puedo, ese valor máximo, que le pusimos que era 220, lo puedo cambiar y reducir prácticamente a cero, como se ve ahí. ¿Tá? Entonces puedo tener una resistencia de 220, de 170, de 70 o de 0, o sea que no haya resistencia. ¿Sí? Entonces con este cambio su valor. ¿Tá? Voy a tener un valor mínimo que va a ser 0 y un valor máximo que va a ser, en este caso, 220, pero desde acá podemos cambiar el valor, ¿tá? Como hacemos con la resistencia. Bueno, el multímetro sirve para medir resistencia, pero tiene que estar el componente desenchufado, no puede estar conectado a la corriente. Si yo conecto, por ejemplo de acá, no puedo medir la resistencia porque ya está conectado al Arduino, al LED y no sirve. Tiene que estar el componente desconectado para medir la resistencia, porque lo que hace el multímetro es envía energía por este lado y la saca por este. ¿Tá? Así es como funciona. Entonces, según la energía entre la que envía y la que recibe, es lo que sabe la resistencia que hay. Bueno, les voy a mostrar una foto de cómo es el potenciómetro por dentro. Acá tenemos el potenciómetro. Tenemos la pata terminal. ¿Se acuerdan que tenemos acá? Tres patas. Terminal 1, whipper y terminal 2. Entonces tenemos terminal 1, whipper y terminal 2. La energía viene por acá y pasa de terminal 2 a terminal 1. ¿Tá? Pasa del 2 al 1. ¿Tá? Esto azul vendría a ser lo que es después la resistencia por dentro. ¿Tá? Si nosotros abrimos una resistencia, vamos a encontrar un componente, que puede ser cobre, por ejemplo. Bueno, esto es lo mismo. Va a tener un componente que puede ser cobre también. Va a depender del valor de la resistencia. Entonces acá tenemos positivo y negativo. ¿Tá? Y acá tengo la pata de whipper, que yo con la manija lo que hago es o acercarla al positivo o alejarla del positivo. ¿Tá? Como acá. Yo la alejo o la acerco. ¿Sí? Y dependiendo de, vieron que le pusieron nombre cursor, dependiendo de dónde esté el cursor, es la resistencia que va a haber y así es como le cambio el valor. Entonces, de un punto al otro, si yo tengo una resistencia de 220, entonces de este punto a este punto hay 220. Pero si yo pongo el cursor en el medio, va a haber de este punto a este punto 110, la mitad, porque es la mitad del camino. La energía va a venir por acá y se va a ir por este lado.
a la mitad de camino. Sería cuestión de probarlo. Yo lo pongo a la mitad y tengo 110. ¿Sí? Ahí hay que regularlo, 110, más o menos. Porque la energía hace la mitad del camino. Entonces así es como funciona el potenciómetro por dentro. Bueno, y ahora lo vamos a ver acá, en funcionamiento también. Ahí está. Entonces yo agarré una placa Arduino, le puse en 3 voltios y después tengo el GND y el LED. Ahí está. Entonces, tengo la pata del positivo. Yo determiné este, puede ser al revés. Funciona exactamente igual al revés. Yo determiné que este va a ser el negativo y este va a ser el positivo por comodidad. Porque de este lado tengo el positivo y de este lado el negativo. Al revés se puede colocar. Es como la resistencia. Puede estar así o puede estar al revés. Va a funcionar igual. Entonces, en terminal 2, ¿sí? La conexión recuerda que va por abajo y sale por acá, va a 3 voltios. O sea, por acá va a recibir la energía y la va a llevar al negativo, al GND. O sea, viene por acá, hace todo el recorrido y termina en GND. ¿Sí? Después tenemos la pata de Whipper, que es la que va a regular justamente la resistencia. Entonces, va a venir por el positivo y va a entrar en este caso por este sector, por el Whipper hacia el LED. Y el Whipper pasa a ser el positivo del LED. Es como si colocáramos esta resistencia acá. ¿Sí? Bueno. La energía va a pasar por el LED. El LED se va a encender y después al negativo. Entonces, antes de usar esto, vamos a verlo en funcionamiento. Tengo el LED y yo, mientras le saco resistencia, menos que yo para este lado, le estoy sacando resistencia. Hasta que tengo demasiado y el LED revienta. Pero coloco resistencia, saco resistencia. ¿Vieron el movimiento? Coloco resistencia, o sea, ahí tengo 200 ohmios de resistencia. Y para este lado le saco resistencia. ¿Sí? Recuerden que esto no se puede conectar directamente. Con resistencia no se puede colocar, por eso yo lo tengo en paralelo acá. Y ahora vamos a ver la energía que sale. Ya vimos que el LED recibe menos, recibe más resistencia o recibe menos resistencia. Entonces yo ahora cuando le coloque las patas, positivo y negativo, inicio y tengo acá el voltaje. En este momento el LED está recibiendo 1.3 voltios. Mientras más resistencia, a ver, para este lado, más resistencia, le coloco más resistencia y recibe menos energía, 200 milivoltios. Si lo coloco en 100, alguna que acá era 110. Vamos a probar, tendría que ser, si es 3 voltios, tendría que ser 1,5, la mitad. ¿Vieron? Es aproximado. 1,7. Si le saco la resistencia, resistencia 0, o sea que los 3 voltios van a ir derecho al LED, como si no hubiera ninguna resistencia, se rompe, porque está recibiendo todo de golpe. No quiere decir que se vaya a romper exactamente cuando, si ustedes lo hacen en la microbit, pero quiere decir que hay probabilidades de que se dañe. Entonces así es como funciona el potenciómetro. El potenciómetro, por ejemplo, se usa en las radios, sobre todo las radios viejas,
para cambiar de emisora, para el volumen. Por ejemplo, tengo el volumen. Si yo quiero aumentar el volumen, reduzco la resistencia. Si yo quiero reducir el volumen, aumento la resistencia. Entonces, mientras más resistencia, es lo mismo que acá. El volumen es energía. Yo lo conecto y tengo un sonido, pero yo lo conecto, pero está pasando energía. Entonces es lo mismo. Acá tengo el volumen bajo y el volumen alto. Lo mismo que para cambiar la emisora. La emisora tiene también, digamos, por decirlo de forma simple, tiene unos números que van desde el 80 hasta el 105, 110, dependiendo, capaz si es AM o FM. Entonces, en emisoras más bajas y emisoras más altas. Entonces, el potenciómetro lo encontramos en pila de lugares. Entonces, el potenciómetro lo encuentro en muchos lugares, o para regular el brillo de una pantalla. Más brillo, menos brillo. ¿Está? Bueno, entonces, esta es la actividad de hoy. La hacen y me mandan fotos para saber que entendieron.